la sesión. La simbología de la tensión AC y DC. Vamos a ver. Es una forma de como dice Orlando, ¿no? Muchachos, sí me escuchan, ¿verdad? Yo sí. Ya, Sí. ya, perfecto. Como les decía, aquí esta es la vista en un osciloscopio. Así se vería el voltaje alterno. Por ratos es positivo, por ratos es negativo, ¿no? Varía a través del tiempo. Por eso se llama una corriente alterna. En cambio, el voltaje continuo, como su mismo nombre lo dice, pues no, mantiene una línea recta, continua, a través del tiempo. No cambia. ¿Ya? A ver, vamos a ver por acá si hay unas simbologías. No. Bueno, acá no, dicen DC y hace eso si ya lo saben. Pero hay unos simbolitos que quisiera mostrarles. Que por ejemplo, ahí está esto. No sé si se han dado cuenta que en los amperímetros y los voltímetros analógicos vienen en AC y en DC, ¿verdad? Entonces, pero muchas veces, a veces a simple vista, no se logra diferenciar cuál es AC o cuál es DC. Entonces, identificar esta simbología es la clave. Cuando vean líneas punteadas así, una línea continua, estamos hablando de corriente continua. Y cuando vemos esa ondita que sube y baja, hablamos de corriente alterna. ¿Ya? Eso es algo básico y les va a servir bastante cuando vean los instrumentos, ¿no? Diferenciar. ¿Ya? Ya listo. Ahora. En las aplicaciones de... Dejar de presentar. En las aplicaciones, ¿cómo se llama? Industriales. El voltaje... Pantalla. Sí, sí, no hay problema. El voltaje alterno es lo más común. Es lo que se usa en las casas, en las industrias, ¿no? Para mover motores, qué sé yo, infinidad de máquinas que trabajan con voltaje alterno. ¿Ya? Se habla bastante de 220 voltios AC, ¿verdad? Casi la mayoría de los equipos que nos compran en 220 voltios AC. ¿Ya? Pero hay una cosa que se llama, hay un limitante con el voltaje alterno, ¿ya? Que es la rapidez con la que actúa ante ciertos dispositivos. Ya vamos a volver aquí a la imagen. Acá, con este simbolito. Por ejemplo, no sé si les habrá tocado clientes que tienen procesos o manejan procesos donde se requiere que la válvula trabaje en un ciclaje muy rápido, que abre y cierre la válvula, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un cliente que tiene una máquina que corta etiquetas, ¿ya? Entonces él tiene una valvulita que acciona un cilindro y el cilindro en su punta tiene una cuchilla. Entonces la válvula se enciende y apaga y corta pues cerca de 200 a 300 bolsas por minuto. O sea, por segundo, estamos hablando que cortan hasta 3 a 4 bolsas por segundo. Entonces ese cilindro, o sea, que tiene un ciclo de trabajo bien grande. Un momentito. Ya. Entonces, en esos casos,
se utiliza voltajes en continua, por ejemplo en 24 voltios DC. Cuando se habla de procesos de automatización, se utiliza ese tipo de voltajes en DC. Pero cuando por ejemplo se requiere, ¿cómo se llama?, aperturar una puerta con un cilindro, y se apertura pues cada una hora, cada 2 horas, entonces no es necesario, ¿cómo se llama?, implementar un sistema en corriente continua. Con una corriente alterna, que es directo, ¿no?, que sacas de un enchufe, activas una electroválvula y con un pistón y puedes abrir y cerrar una puerta. No requieres alta velocidad, ¿ya? Entonces por ahí va la cosa, el uso del el voltaje continuo con el voltaje alterno. ¿Eh? Ahora, si uno quiere utilizar voltaje continuo, no es que tú agarres tu enchufe de tu casa y ya tienes voltaje continuo, ¿no? Tú necesitas una fuente de alimentación. Y esa fuente nosotros la vendemos, ¿verdad? La fuente switching, la de metal. Y dependiendo el amperaje y la cantidad de dispositivos que va a alimentar esa fuente, incrementa el costo. ¿Se dan cuenta? O sea, el voltaje continuo es caro. Es más caro que el alterno. Porque, digamos, tú agarras, tú quieres prender tu árbol de Navidad y lo único que haces es enchufas nomás, ¿no? De tu casa. El enchufe y las luces prenden, pues, ¿no? Quieres prender tu laptop, pones tu corriente directo ahí y ya comienzas a trabajar con alterna, ¿no? Tu televisor, tu refrigerador, todo. Pero ahora, si tú quieres trabajar con voltajes continuos, tienes que comprar tu fuente, ¿no? Y ustedes son testigos de que mientras más sube el amperaje, más grande es la fuente de alimentación, y por ende es más caro la fuente de alimentación. ¿Ya? Ya ven, muchachos, eso es lo que les quería comentar, ya como parte introductoria a la electricidad, ¿no? Lo que es diferenciar el AC y el DC y los usos en la industria, ¿no? Entonces, cuando tengan que recomendar a un cliente, donde le dices, oye, pero tu proceso es, ¿cómo se llama?, requiere más velocidad. Sí, ya que mi válvula se me quema al mes, a los 2 meses. Pero aquí, ¿cuánto le estás esforzando a tu válvula? Ah, que mi válvula trabaja recontra rápido. Entonces tienen que recomendarle cambiar al sistema DC, ¿no? Que compren su fuente switching y que cambien las bobinas, o bueno, ahora comprar las válvulas con las bobinas en 24 voltios DC, ¿no? Ya pues, muchachos, ¿tienen alguna duda de lo que he mencionado? Beatriz, No. Orlando, ¿todo claro? Sí. Ya. Magda. Ahí veo ahí hay tres símbolos. Uh-huh. El de abajo, el del medio es alterna, el de arriba es continua y el de abajo. Mira, cuando ves así una línea sólida, mira, puede ser dos líneas sólidas, es corriente continua, mira. Claro, es el continuo. Acá abajo, cuando ves rayita, 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 así, también es corriente continua. Ah, ya. Acá todo es, ¿no?, una raya y dos rayitas, ¿no?, también es continua. ¿Cuándo es alterna? Cuando es una onda, ¿no?, que sube y baja, Como una ola. una olita, ¿sí?, una onda senoidal. Este es una onda seno, ¿no?, senoidal, le dice. Sí. Que sube y baja. Esa es corriente alterna, mira. Ya, acá cuando ves así, que sube y baja y abajo tiene su línea, y es una corriente mixta ya. Pero acá ya mucho no estamos ya. Nos vamos a rayar un montón de información, hay un montón de información. Pero poco a poco vamos a ir metiéndonos más. Ya por ahora, lo que a nosotros nos importa es diferenciarlo, el AC y el DC. Y los usos, ¿no? Que ya quedó claro que los usos en alterna son usos más estándar, que no requiere alta velocidad, ¿no? Por ejemplo, como mencionamos, ¿no?, ya vimos, tú compras tu televisor y enchufas de frente del enchufe de tu casa, ¿no?, y prendes tu televisor.
¿no? Ya usas el voltaje alterno, ¿no? O quieres automatizar una zapatería y un pistoncito, pero no requieres que haga mucho movimiento, no tiene mucha rapidez. Entonces ya directo nomás jalas tu voltaje y alimentas la bobina de la válvula, ¿no? Y comienza a trabajar, ¿no? Y ustedes son testigos que más comercial es la válvula, la 4B2108 en alterna, ¿no? En continua sale, pero en menor cantidad. ¿Y cuando usamos la continua? En procesos de automatización, donde se requiere más velocidad, ¿no? Ya hemos dicho de que el voltaje continuo es más caro porque necesita como primera mano una fuente de alimentación. Entonces no solamente basta con enchufar ¿no? del tomacorriente, sino que tienes que comprar tu fuente, ¿no? Y dependiendo la cantidad de válvulas que vas a implementar en tu sistema, la fuente va creciendo, va aumentando su capacidad de corriente, ¿verdad? Y mientras va aumentando su capacidad de corriente, va aumentando el costo. ¿Ya? Ya, pues muchachos. Ahora, les voy a mostrar algo, voy a improvisar algo ya para acabar ya la sesión. Les voy a mostrar el uso de un relé encapsulado. ¿Cómo funciona un relé? Esta es la base de la automatización, el relé. Ya después, antes se automatizaba todo con relés, con los contactores. Ya de ahí ya empezó a especializarse ¿no? la ingeniería y se ha desarrollado el PLC, ¿no? Pero básicamente un PLC por dentro son miles de relés. Vamos a poner aquí un relécito. Mete ese relé. Este es el símbolo de un relé. Un cuadradito que tiene A1 y A2. Y no sé si habrán visto cómo se llama un contactor. Ya en la tienda les voy a mostrar un contactor, un relé. Tiene la simbología A1 y A2. ¿Ya? Entonces Y por su bobina. Exacto. La bobina de un relé o de un contactor, por los relés encapsulados, los chiquititos, vas a ver que dice A1 y A2, igual con los contactores, que es la simbología de entrada de alimentación de su bobina. Vamos a implementar un pequeño sistema aquí, una fuente. Ya este es un relé encapsulado de 24 voltios DC. Vamos a poner el 0 con A2. Este es el A1. Vamos a poner un pulsador normalmente abierto. ¿Alguien sabe de qué color es el pulsador normalmente abierto? ¿Verde? Claro, el verde. Y se han dado cuenta que en el block del pulsador verde dice 3 y 4. Ahí vamos a ver cómo se va implementando un sistema de automatización. Vamos a poner aquí un relaycito. Entonces, para sincronizar esta bobina de relé con su contacto abierto, vamos a ponerle un nombre. Y generalmente se le pone K1M, ¿no? K1M, y este va a ser su contacto abierto. Si se han dado cuenta, si se dan cuenta, en los contactores tiene sus A1 y 2, y en la parte de arriba dice 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Que son sus contactos abiertos, y también tiene contactos cerrados. Miren, si yo prendo acá mi energía, activo mi simulación, cuando yo pulse este pulsador y mientras yo lo mantenga pulsado, vamos a ponerlo así mejor. Vamos a poner esto aquí. Vamos a poner acá un foquito. Vamos a poner acá nuestro AD22S, nuestro foquito
Vamos a ponerle de color verde, ¿ya? Ahí está. Entonces vamos a... Mira el conexionado que he hecho, ¿no? Cuando yo... La condición para que mi contactor funcione es de que el voltaje positivo de 24 voltios llegue a A1 y el voltaje negativo, el 0, llegue a A2, ¿no? Ahorita acá hay energía. Yo meto mi mano aquí, me pasa corriente, ¿ya? Entonces, ¿por qué el contactor no se energiza? Porque ven que aquí este pulsador que está normalmente abierto deja una abertura aquí. ¿Ve? Acá hay un espacio vacío. Es como si el puente estuviera abierto, ¿no? No deja pasar. El voltaje de 24 voltios llega hasta este punto. Entonces, para cerrar el paso tenemos que presionar este botoncito, el pulsador verde. Lo presionamos y mira, mientras yo lo ven el dedito que está ahí, que está un solo dedo nomás tiene la mano, ¿no? Yo lo estoy pulsando ahorita, lo tengo pulsado, y mientras yo lo pulso, la energía pasa a través del pulsador, alimenta la bobina del contactor, y cuando el contactor se alimenta, suena, ¿no? ¡Choc! ¿No? Suena así, un sonido así medio raro. Entonces sus contactos cambian de lo que era. Mira, su contacto que era abierto, cuando se energiza la bobina, este contacto va a cerrar. Ya cerró el contacto, por ende el voltaje que está por aquí acá va a cerrar y va a hacer que nuestro foquito de 220 también se encienda, ¿no? Pero mira, acá necesita que yo ponga mi dedo. Si yo suelto, se apaga el pulsador verde. Entonces, ¿te imaginas que hay un proceso donde la máquina me tenga a mí parado ahí, presionando el botón? Entonces me tendrían que pagar el turno completo solamente para que mantenga mi dedo ahí. Entonces, eso no es automatización, pues, ¿no? La automatización es que reemplace a la persona en el proceso del trabajo, ¿no? Que lo que se quiere es que este piloto se mantenga encendido, ¿no? O que sea un motor que esté moliendo minerales o un cilindro que esté cortando etiquetas, qué sé yo, infinidad de trabajos, ¿no? Lo que está haciendo este dispositivo de acá. Entonces, ¿qué es lo que se hace en estos casos? Un simple cableado que se llama, esta es una técnica ya de retroalimentación. Sí, está bien. Ajá. Esto es una retroalimentación. Ya. Cuando yo pulse aquí, vamos a poner acá opciones, simulación, lo vamos a poner un poquito más lento. Vamos a darle play. Yo lo tengo pulsado, ¿no? Pero ahora cuando yo lo deje de pulsar, no se apaga el piloto. Ya utiliza el contacto abierto del mismo contactor para que cree este artificio y mantenga energizado la bobina del contactor, y por ende también se energice el piloto, ¿no? Que representa una máquina, un motor, que sea, una válvula, un cilindro, qué sé yo, que va a hacer un determinado trabajo. Esta es la base de la automatización. Jugar con los contactos abiertos y cerrados del relé y el contactor. Yo quiero que encender con un pulso y que en 3 segundos se active
un contactor y después que pase 5 segundos más se active la lámpara roja, ¿no? Y que haya un sensor ahí que detecte, ¿cómo se llama? 50 cajas y después las 50 cajas eh, pase un pistón y cierre la compuerta, ¿no? Y cuando se cierra la compuerta se enciende unas resistencias eléctricas y se empieza a encender la caldera, qué sé yo. Y se comienza a imaginar un montón de procesos, ¿ya? Pero básicamente todo ese proceso va a funcionar con el relé. Cuando se enciende el relé, se energiza, ¿cómo se llama? Su contacto abierto, se retroalimenta y con sus contactos del contactor se van encendiendo más cosas, ¿no? Y en vez de un pulsador, ya se habla de sensores, ¿no? Imaginar que este fuera un sensor magnético y el sensor magnético detectó un metal y enciende y se activa el sensor, ¿no? Y prende la máquina, ¿no? Esto es, esto muchachos, es como se llama la base de la automatización. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda? ¿Algo muchachos? ¿Que me quieran preguntar? Es decir, Cristian, vamos a aprender más, o sea, ¿me escuchas? Sí, sí, te ¿Cristian? escucho, sí te escucho. Cristian, ¿me escuchas? Sí, sí te escucho yo. No digo, o sea, vamos entonces a empezar con los contactores. Entonces vamos a empezar con los contactores, con el relay, funcionamiento, más allá. Claro, o sea, los días jueves vamos a hablar temas técnicos. ¿Ya? Y la idea es de que ustedes tengan una noción de qué es la automatización. Entonces, más o menos ya van a saber, ¿no? Oye, ¿por qué es el piloto verde, no? ¿Por qué el piloto, perdón, el pulsador verde tiene esos contactos 3 y 4, ¿no? O el contactor A1, A2, cómo el porqué de los dispositivos que vendemos, ¿no? Le va a servir un montón. Yo sé que sí. Ok. Sí. ¿Todo claro, Orlando? ¿Todo? Magda, ¿todo bien? Sí, está bien. Ya. Ya, muchachos, todavía tenemos 2 minutitos. Vamos a ver, mira. Vamos a poner aquí. Vamos a ponerle aquí también algo más. Estas líneas que están aquí son los cables eléctricos. Mírenlo como si fueran, ¿cómo se llama? Canales, ¿no? De un río. Y la corriente eléctrica como si fuera el agua, ¿no? Mientras no haya oposición,
el agua va a fluir. Entonces el agua va a fluir desde este punto, por aquí, ¿ves? Acá hay la línea es continua, va a pasar por aquí, va a llegar hasta este punto y aquí va a parar. ¿Por qué? Porque aquí está abierto, ¿verdad? Aquí está abierto. Y se habla de que es un pulsador normalmente abierto. Está bien, no deja pasar el agua, no deja pasar la corriente. Va a fluir por aquí la corriente eléctrica hasta este punto y acá tampoco va a pasar el agua. La corriente eléctrica, perdón. Va a pasar por aquí la corriente eléctrica y hasta aquí va a llegar. Por ende, mientras este contacto no se cierre, este piloto y esta sirena no se van a encender, ¿no? Porque aquí abajo sí está llegando, ¿no? O sea, aquí abajo el voltaje negativo está yendo a 2 y aquí está llegando al segundo contacto de alimentación, ¿no? Del piloto y de la sirena. Ya, vamos a darle play. Cuando yo pulso aquí en este pulsador de acá, se va a energizar la bobina K1M. Por ende, se va a cerrar sus contactos abiertos, ¿no? Se va a cerrar aquí, se va a cerrar aquí, ¿no? Haciendo que cuando este pulsador haya cumplido la función de energizar la bobina, ya no sea necesaria, porque aquí se va a retroalimentar con este contacto. Te lo vamos a ver. Basta un pulso para que se mantenga energizado, ¿no? La bobina del contactor. ¿Por qué? Por este contacto que lo está retroalimentando. Se retroalimenta y también su segundo contacto abierto se va a energizar, haciendo que pase la corriente aquí y energice nuestro piloto y nuestra sirenita, ¿no? Ahí ponemos ahí, Pudo haber sido un sensor, un sensor que ya hemos puesto en nuestra ventana. Entonces, durante la noche activamos nuestro sistema de seguridad, ¿no? Y si un ladrón abre nuestra ventana o nuestra puerta, se activa al relé y esto va a hacer que cierre contacto y se active nuestras sirenas de seguridad, nuestras circulinas, ¿no? Y comience a sonar, a hacer una bulla, ¿no? Entonces fue una falsa alarma. Tenemos un botón de emergencia, un pulsador normalmente cerrado, que es generalmente color rojo, ¿no? Para apagar. ¿Y qué va a hacer? Va a abrir el circuito aquí, haciendo que todo se desactive, ¿no? Bastó un segundo y por ese segundo, miren acá que se crea una abertura, haciendo que la corriente ya no pueda fluir hacia abajo, ¿no? Y desactiva todo, ¿no? Hasta que nosotros volvamos a encender o activar el sensor, ¿no? Y se active el sistema. Ya para la próxima les voy a pasar el programita para que lo instalen y ustedes mismos puedan desarrollar este tipo de sistemas. Ya ven, muchachos, ya los dejo descansar ya. Nos vemos hasta mañana. Nos vemos mañana por el trabajo. Ya, gracias. Gracias.